a acercar más. ¿Estamos? Bueno, gracias a todos por estar acá. Estamos por empezar el segundo bloque, la tarde. Vamos a tener acá la charla del lead al deal, nuevas reglas de ventas B2B. Tenemos a Ignacio Opazo Gana, el CEO y co-founder de Imovi. A Juan Guido Camaño, CEO de CTL Information Technology. Perdón por las pronunciaciones. Muy bien. Y a Santiago Crespo, CEO y founder de White Elephant Consulting. Así que los invitamos a entrar, a todos los que están ahí dudosos. Ya pueden ir sumándose que arrancamos. Gracias. Gracias. Bueno, gracias. Gracias a los que están acá. Hoy vamos a hablar un poquito justamente del lead al deal. Vamos a hablar de que hoy no solo sirve, digamos, no sirve solo captar leads, sino qué hacer con el lead. Y hoy tengo el placer de tener acá, no es Ignacio, se habrán dado cuenta, salió recién de cirugía. No, Ignacio venía de Chile, tuvo un problema en el aeropuerto y no pudo venir. Está hoy Andy con nosotros y lo tenemos acá también a Juan. Bueno, primero Juan es el CEO y founder de CTL Information Technology. Es miembro también de UNAGE. UNAGE es la Unión Argentina de Jóvenes Empresarios, en el cual tengo el placer de compartir también ese tema con Juan, que ahí nos conocemos. CTL brinda soluciones de monitoreo, seguridad IT y gestión de infraestructura y tiene clientes como Santander, como OSDE, como Procter & Gamble, como Molinos, Bima, etc. ¿Está bien? Perfecto. Impecable. Bueno, Andy, no es Nacho, que es Product Manager de Imovi, es un CRM para el real estate. Próximo a lanzarse en Argentina, hoy ya tienen presencia en Chile y en México y utilizan justamente inteligencia artificial y también automatizaciones dentro de los diferentes módulos que tiene el CRM que permite justamente trabajar toda la parte de la gestión efectiva de los leads y de los clientes también. Así que, dicho esto, vamos a empezar un poquito. Bueno, yo, Santiago Crespo de White, como recién me presentaban, es una consultora con foco en marketing, comunicación y ventas. Y también soy miembro de UNAGE y del Nodo de Buenos Aires, estoy en la comisión directiva. Juancito está en la comisión directiva nacional. Y ahora sí, para empezar un poquito, ¿cómo definiría Juan un poco qué es CTL, no? Bien, gracias, Santi. La verdad que cuando empecé a pensar en este panel, me volví a hacer esa pregunta, porque, bueno, CTL es una empresa que tiene más de 15 años, que comencé cuando estaba en mi último año de la universidad, yo estudié sistemas. Y si bien empezó siendo una empresa relacionada a servicios de soporte de primer nivel, lo que quizá la mayoría conoce como helpdesk o como soporte en sitio, microinformática, los técnicos que trabajan en las empresas dando soporte, la empresa fue evolucionando en estos 15 años y así como ese primer nivel de soporte que dábamos originalmente, empezamos a incorporar otras verticales de tecnología como un primer nivel de soporte en infraestructura, un primer nivel de soporte en ciberseguridad, networking, equipamiento, y de a poco fuimos creciendo en lo que era nuestra propuesta de valor o en la profundidad de lo que nosotros brindábamos, incorporando ya segundos y terceros niveles, especialistas, representación de productos, proyectos, donde ya por ahí no era un servicio continuo, sino que tenía un determinado alcance, unos determinados recursos, una gestión, una implementación de una herramienta, un cambio que por ahí involucraba equipo nuestro, equipo de terceros, equipo del cliente. Entonces, quizá cuando me preguntaban antes qué hacía CTL, lo llevaba más por el lado de una empresa de soporte técnico y hoy me estoy amigando un poco con el concepto de consultoría tecnológica. Yo creo que hoy brindamos consultoría sobre principalmente esas tres verticales, consultoría y ejecución, ¿no? Yo le llamo consultoría, pero atrás del relevamiento y por ahí la identificación de la problemática, es después la ejecución o de un proyecto o de un servicio o de una tarea vinculada a resolver eso en esas tres verticales, microinformática, infraestructura networking
y ciberseguridad. Dejan de ser un producto para ser una solución. Sí, yo creo que solución es una buena palabra porque dependiendo del cliente o el proyecto nos encontramos con diferentes desafíos que integran uno o más procesos dentro de la organización. Entonces, por ahí, el conjunto de todo ello termina siendo una solución integral, porque dependiendo la necesidad o el cliente o la configuración de sus equipos internos, muchos de nuestros clientes que mencionabas vos recién, son empresas que ya tienen equipo. Yo no es que vengo a hacer el equipo de infraestructura de ciberseguridad de OSDE o de Telecom o de Prisma, pero sí hay parte de lo que es esa, por un lado y por el otro. O sea, por el lado de quizá las tareas más terciarizables las tomamos como un primer de soporte y quizá también lo que es más específico de nicho sobre un producto que nosotros tenemos mucho conocimiento, ellos no incorporan esa capacidad, sino que la salen a buscar y ahí es donde entramos nosotros. Buenísimo, gracias. Andy, ¿qué es Imovi? Buenas tardes, ¿no? Buenas tardes, ¿cómo están? Imovi es un CRM, básicamente lo que hace es conectar a potenciales clientes que quieren adquirir, comprar, alquilar, arrendar un lote, un terreno, un inmueble, con los vendedores, con la otra parte, ¿no? Pero tenemos una mirada diferente, lo vemos de una perspectiva muchísimo más relacionada en la que incluimos lo que es la tecnología, básicamente. Es una plataforma tecnológica. Acá incluimos todo lo que es inteligencia artificial, automatización, justamente para hacer que, sí, solucionar, hacer más eficiente y más efectivo el cierre de ventas y ayudar, lógicamente, a nuestros clientes, a los corredores, inmobiliarias y demás. ¿Y cómo definirías vos un buen lead? Y un buen lead ya hoy en día deja de ser la persona que completa un formulario o deja sus datos para que lo contacten. Un buen lead nosotros lo vemos como esa persona que muestra interés real, que a través del comportamiento o el perfilamiento, podemos decir, el comportamiento de navegación dentro de la plataforma, cuántas veces ingresa a la propiedad, si es que la guarda, si hace consultas, si es que le puso me gusta, si solicita información. A partir de ese comportamiento nosotros nos nutrimos y pasa a ser un lead potenciado, por así decirlo. De esa manera podemos segmentar y darle a los vendedores que trabajen con leads en caliente, no en frío, para que se puedan focalizar lógicamente en la efectividad del cierre de ventas y que sea más eficiente todo el proceso, ¿no? Buenísimo, gracias. ¿Y vos, Juan, cómo lo definirías hoy a un buen lead? Mirá, un poco tomando lo último que vos mencionabas ahí, Andy, creo que hoy tenemos las capacidades y la tecnología para hablarle a una audiencia calificada, a una audiencia caliente, como vos decías recién. Hoy cada vez los costos de comunicar son más altos y más es la capacidad de poder identificar quién es ese interlocutor y quién es esa persona, como hablábamos hace un ratito también, que está por detrás de la contratación. Quizá uno cuando piensa en lead, piensa en los logos, que muchas veces obviamente te dan información, porque el logo habla de presupuesto, habla de qué tipo de equipo tienen, qué filosofía, qué stack de tecnología. Ahora, en definitiva, los diferentes componentes que toman la decisión sobre una contratación, en el caso mío, que somos un tercero, un intermediario que brinda servicios, lo tienen las personas que están involucradas, con sus diferentes roles, ¿no? O sea, nosotros pensamos en una narrativa que se ajuste a un tomador de decisión, a alguien que influya en esa toma de decisión. En el sector de contrataciones, muchas veces el área de contrataciones te puede dar mucha información acerca de qué es lo que manda esa decisión, si es una cuestión de tiempo, de presupuesto. Entonces, en definitiva, creo que un buen lead es alguien donde yo lo tengo calificado, que pude hacer un buen trabajo de segmentación y sobre todo que logré al menos en esa instancia generar algún tipo de vínculo, por menor que sea, algún tipo de vínculo personal que me ayude a llevar la conversación a otro lugar que pueda tener cualquiera de las otras empresas que esté queriendo seducir o
o persuadir a alguien de una operación. Y con ese tema justo es, hoy en día, ¿qué rol toman, por ejemplo, los datos, el perfilamiento, un scoring, que también puede existir? Y hoy, la verdad que, como decía recién, no nos podemos permitir no hacer ese trabajo. La realidad es que hoy todo lo que hay mucha información que avala que la mayoría de las decisiones de compra se toman en virtud de al menos 7 tipos de contacto por diferentes medios, siendo un evento como este y las redes sociales, y LinkedIn, e Instagram, y un video en YouTube, o sea, hace que de repente toda esa decisión esté influenciada por todos esos diferentes touchpoints que hacen después a la conversión, el WhatsApp, lo que fuera. Entonces, creo que el gran desafío está en ese mundo de datos y de tecnología y de herramientas, es cómo empezar a generar esos perfiles puntuales y entender cómo interactuó ese decisor con los diferentes, con las diferentes estrategias digitales que vos desplegaste, porque eso te da información también del nivel de compromiso que después se puede consolidar en un scoring, como para poder definir una temperatura o lo que fuera, pero en definitiva lo que hay atrás de ese scoring es entender cuál es tu contenido y cómo el decisor interactúa con ese contenido. Pero ¿qué información te da? ¿Y vos, Andy, cómo lo ves? Para nosotros todo lo que es perfilamiento, scoring y demás es clave para Imovi, más que nada por una cuestión, primero los datos. Frente a tantos datos que hay hoy en día, para nosotros es sumamente imperioso utilizar inteligencia artificial y automatización para poder analizar, ¿no?, esos datos en pos de entender comportamientos que a nosotros nos pueden llegar a interesar o importar al momento de identificar potenciales leads. A partir de ese y ese enriquecimiento, lógicamente viene la parte de scoring, que nosotros lo llamamos scoring de interés, que básicamente la gente que tiene interés, ¿cómo lo demuestra? Como les comentaba, que ingresa, guarda una publicación, consulta, interactúa y tiene lógicamente una interacción mayor que un usuario normal. A partir de este scoring, básicamente, lo que estamos haciendo es entregarle en bandeja al vendedor el plato caliente. O sea, le damos la posibilidad de que trabaje sobre 5 leads y no sobre 300. De esta manera, haciendo mucho más corto todo lo que es el funnel comercial, en pos de también ser más efectivos. Hace poco, que recién lo nombrabas algo, me dio el disparador. Hablando con un cliente, justamente era la importancia del perfilamiento, ¿no? Porque un cliente tenía diferentes vendedores y cada uno de los vendedores tenía una cantidad de potenciales clientes. Mi pregunta después, hablando con los vendedores, fue: ¿y a quién atacás primero? Y ninguno tenía hecho un perfilamiento de los clientes. Por ende, ellos arrancaban el día y arrancaban sin ningún tipo de orden. Entonces, esto radica también un poco en la importancia, ¿no?, de tener quizás un buen perfilamiento, de analizar los datos, digamos, de las redes sociales, mismo si uno sigue todo el funnel de venta, después en el momento de la conversión, la venta, decir, bueno, ok, ¿cuál fue el medio que me traccionó esta compra, ¿no?, digamos, esta venta? Y un poco también hablando con este tema es, ¿qué herramientas utilizan? No sé, ya tenés ahí el micrófono. ¿Qué herramientas utilizan hoy en día? Y actualmente utilizamos, bueno, a ver, la base de todo es la inteligencia artificial y machine learning, con lo que es segmentación, ¿sí?, segmentación de la base de datos, del comportamiento. Y una herramienta, que no sé si le podemos llamar herramienta, pero esto que comentás del perfilamiento, es clave poder identificar a quién queremos apuntar, o sea, poner todas las fichas ahí y no gastar tiempo en ruido, básicamente. Saber y poder identificar esos clientes que están en caliente y que hay un interés real y apuntar directamente a eso. Pero bueno, inteligencia artificial por sobre todas las cosas es la herramienta que estamos utilizando y considero que es nuestro gran diferencial como CRM, ¿no? A ver, hay un mundo sin fin de posibilidades por hacer. Lógicamente siempre un uso y no un abuso, controlado y bien medido, controlado y bajo órdenes claras, el uso es fantástico. Y vos, Juan, ustedes en CTL, ¿qué tipo de herramienta utilizan? ¿Utilizan un CRM, por ejemplo? Sí, nosotros utilizamos HubSpot,
de CRM para todo lo que es la parte de inbound marketing, para poder tener trazabilidad de un poco lo que comentaba recién, las cosas que vamos haciendo, que vaya nutriendo ese scoring, que lo consolidamos ahí. A veces es más fácil, a veces es más difícil, a veces que cosas quedan por fuera, que todavía tenemos el desafío de seguir viendo de qué manera podemos nutrir un único destino de información. Y después herramientas, en la venta nuestra es B2B, trabajamos, es una venta más consultiva, donde es acompañar en muchos casos a clientes o a decisores en desafíos que tienen en su negocio. Entonces son en general ciclos largos de venta, pero incluso, LinkedIn o Sales Navigator o lo que fuera, termina siendo una herramienta que te da muchísima información para entender quién es qué persona, qué contactos tenés en común, lo que compartió, dónde estuvo, si vino a este evento, si te lo vas a cruzar. Yo reivindico mucho, además de toda la información que te da la tecnología, en una actualidad donde el 80% pasa por la virtualidad, ese ratito de contacto, ese ratito de presencialidad, ese evento donde te cruzaste o algo que organizaste específico, o muchas veces esta cuestión de en el medio del proceso poder decir, voy a tu oficina y por ahí, hoy todo está proyectado, todo son herramientas digitales, no es que en la oficina voy a poder hacer algo distinto a lo que estoy haciendo desde la mía, proyectando o compartiendo una pantalla. Pero estoy compartiendo una pantalla y estoy compartiendo un café y conozco dónde trabaja y te da un montón de información que, por lo menos comparativamente, por fuera de la estrategia o del impacto de la estrategia, entre mi propuesta de que tuve ese acercamiento, tuve ese interés, y la de otra persona que parece manejó 100% a través de algunos llamados que tuvo, siento que te pone en un lugar distinto. ¿Y utilizan ustedes inteligencia artificial hoy en día? Nosotros utilizamos, en el caso nuestro, te diría, del punto de vista más del negocio, lo utilizamos más para todo lo que tiene que ver con la resolución de los casos que nosotros tenemos. En los primeros niveles se apoya mucho en bases de conocimiento. Esa base de conocimiento, no sé, si te hablo de los 15 años atrás cuando empezamos, era algo que se cargaba manualmente y después para consultarlo era todo un desafío. Después se fue modernizando utilizando otros tipos de buscadores más ágiles. Hoy hay gran parte de que se genera a partir de inteligencia artificial, que se consume a partir de inteligencia artificial a la hora de consultar, o que directamente resuelve, que por ahí es un llamado a una base donde encuentra la respuesta y le da la respuesta al usuario. Y ahí el rol del soportista es más acompañar. Ahora, dentro de lo que es el proceso comercial, te diría que está más orientado a todo lo que tiene que ver con lo que veníamos hablando, perfilamiento, segmentación, entender de grandes volúmenes de información que se generaron a través de campañas o de posteos, de eventos, de situaciones, cómo eso me va sacando insights que me ayuden a tomar buenas decisiones. Buenísimo. Y Andy, contame vos cómo crees que justamente la inteligencia artificial hoy en día esté modificando, mejorando el proceso comercial. Lo está transformando, sí, lo está transformando desde el punto de vista de automatización, diría yo. Básicamente está simplificando, está cortando la brecha del ciclo comercial y el funnel. Hay todo un trabajo que, supongo en este tipo de eventos, seminarios, charlas, mucha gente viene y tal vez tiene un objetivo en claro, y hay gente que no, que viene a ver las charlas, pero no sé, hacer networking o contactarte con cierta gente. Bueno, ¿qué hago? Esto comentaba Juan, que me parece súper interesante. Entro a LinkedIn, veo a quién quiero contactar, veo qué gustos, preferencias tienes, dónde estudió, qué me interesaría o cómo me puedo acercar, cómo puedo generar empatía y una relación, un vínculo, una charla. Bueno, yo creo que la inteligencia artificial aplicado en este aspecto lo que hace es acortar esa brecha y simplificarnos todo ese trabajo. Automatizando absolutamente todo eso y, andá y contactá a estas 5 personas. Y hacerlo de manera proactiva, o sea, que nos indique cuándo, cómo y cómo hacerlo básicamente, bajo qué mensaje. Eso está bueno, porque hoy también existen herramientas que nos permiten también justamente es automatizar también todo eso a través de inteligencia artificial. Los dos hablaban de LinkedIn.
Hoy existen herramientas en las cuales lee el perfil de la persona y automáticamente empieza a generar un flow de mensajes según quizás los posteos que haya escrito para que los mensajes parezcan humanos y no tanto de inteligencia artificial. Y acá también, hablando con este tema, es ¿cómo creen que hoy tenemos que hacer todos nosotros para parecer quizás más humanos ante tanta inteligencia artificial, ¿no? Creo que ya lo dije, pero para mí va más por el lado de utilizarlo como una herramienta que potencie. Usarlo y no abusar de la inteligencia artificial. Es una herramienta que básicamente tiene que ayudar y colaborar durante todo el proceso a hacerlo más eficiente para obtener resultados más efectivos, pero no que sea el core de todo, solamente una herramienta que nos acompañe. Y es clave, lógicamente, acompañarla, ¿no? Porque no es que apretamos un botón y las cosas funcionan solas, sino que necesita, lógicamente, de la capacidad humana como para que esto se desarrolle. En ese aspecto, nada, hay que estarle encima y, nuevamente, hay que usarla y no hay que abusar. Vos, Juan, ¿cómo lo ves? Yo creo que bueno, la mejor forma de ser más humanos es ser más humanos y eso es tener conversaciones auténticas y cuando la norma es lo artificial se termina comoditizando y lo que te diferencia va a ser la interacción más personal o lo más artesanal que vos puedas hacer. De nuevo, yo lo digo desde un lugar de una venta consultiva donde no es el volumen de leads que por ahí podría tener alguien que trabaja directo al consumidor o con algún campo de leads masivo, donde necesita otra capacidad de fuego. En mi caso, obviamente haciendo una buena priorización de los leads y de los prospectos, entender de esos segmentos de prospectos a cuáles les tengo que dedicar más tiempo y más creatividad y más acercamiento, y esos son los que voy a tratar. Quizá ahí en línea con lo que vos decías, Andy, bueno, yo haría un laburo o hago un laburo comercial de decir, mirá, estos 5, 6, 10 cuentas que me traen el 80% de la facturación es donde más humano voy a ser. Quizá de ahí hacia abajo voy a tratar de ser masivo hasta que lleguen a un estadio que yo considere que tienen que tener ese nivel de contacto. Por ahí lo que te permite es eso, potenciar lo que estás haciendo que antes por una cuestión de capacidad no podías hacer y hoy lo podés activar. Está claro. Y acá hay algo que, recién leyendo de vuelta, del lead al deal, ustedes ya me conocen, pero para mí falta algo, que es el postventa, es la fidelización de los clientes. Una vez que cerramos el acuerdo, viene el post, ¿no? ¿Qué hacemos con ese cliente? Sabemos ya que estadísticamente cuesta 7 veces más captar un cliente nuevo que mantener un cliente. ¿Cómo lo ven ustedes y qué hacen en sus negocios? Bien, arranco yo. Para mí eso es fundamental. O sea, te diría que, yendo a la primera pregunta que vos nos hacías, ¿cuál es un buen lead? Yo creo que es el que te vuelve a decir que sí. O sea, ese es el mejor. Porque, a ver, cerrar ventas es como un arte en sí mismo, con una serie de estrategias, con objetivos muy claros, donde tiene una situación más binaria, ¿no? Entre, bueno, lo gané, no lo gané, o a lo sumo lo nutrí para que tome una decisión en el corto mediano plazo. Ahora, la situación ya de la fidelización y la renovación habla de una relación en la que vos ya entregaste valor, en la que ya te conociste, en la que vos tuviste que haber cumplido con las promesas que vos hiciste al momento de generar o de persuadir, de generar ese interés. Entonces, termina siendo un rol fundamental no solo desde el punto de vista del éxito de la compañía, sino de la propia gestión comercial. A mí me parece que ahí hay un desafío mucho más grande y que tiene que ver sobre todo con eso, con cumplir promesas. Andy, ¿cómo lo ves? ¿Puedes repetir, por favor, la pregunta? Del lead al deal, sí, pasarlo al tema de la fidelización. ¿Cómo lo gestionan ustedes internamente? A ver, ahí yo coincido con Juan, el tema de la fidelización es clave en cualquier negocio. Y la fidelización se va, para mí, en nuestro caso y en mío personal, se da más que nada por una cuestión de confianza.
cuando, independientemente de las plataformas, CRM, cuando tenemos que estar cara a cara y hay un problema y saben que yo estoy del otro lado, esa confianza, independientemente de que tal vez el sistema sea capaz, no sea capaz, esa cuestión humana, el saber que la otra persona va a estar para mí cuando lo necesite, es clave para fidelizar. Lógicamente después hay un montón de herramientas de inteligencia artificial y demás que nos pueden ayudar a ser mucho más proactivos al momento de contactar frente a futuras necesidades de un cliente que nos puedan llegar a anticipar y generar fidelización y demás. Pero la parte humana siempre tiene que estar y es la clave, me parece, para generar relaciones, que es lo que generamos los humanos básicamente. Ahí me despertaste algo que me había olvidado de decir. Totalmente de acuerdo con eso y sumo que creo que donde realmente se juega la relación de confianza y la relación cliente-proveedor es en los momentos difíciles. O sea, sabemos que una relación de un contrato de 1 o 2 años va a haber momentos difíciles, va a haber momentos en los que o el cliente o uno tenga problemas o haya problemas de comunicaciones o de expectativas. Y creo que ahí donde más se juega es en cuál es la respuesta que yo como empresa tengo a esa situación. Si estoy de respuesta, si te acompaño, es donde se juega gran parte de esa construcción de confianza. No evitando, vas a tratar de evitar que haya inconveniente lo más posible, pero en algún punto tenés que entender que eso puede llegar a existir en una relación y depende de la respuesta que vos des a esa situación, va a ser la fortaleza del vínculo que puedas construir. Bueno, gracias a ambos por este tiempo. Me sumo a eso, creo que es importantísimo el tema de la confianza con los clientes, no evitar o esquivar los problemas, sino al contrario, encararlos. Si resolvemos los problemas, que hay problemas, el cliente confía en nosotros, la relación hay que mantenerla y hay que digamos, sembrarla, ¿no? Hay que cultivarla. Sí. No, seguí, que te quería sumar algo después No, que me parece importante para seguir el hilo. No, me parece que es importante eso, arrancar con un lead, perfilarlo bien para hacer un poquito el cierre y cultivarlo, esta relación con los clientes, mantenerla en el largo plazo. No termina con la venta, tiene que seguir y hay que mantener el contacto con los clientes. Yo siempre digo en la consultora a los clientes es ¿cuántas veces hablaste después que le vendiste algo? No sé, tenemos muchos clientes de real estate. Le vendiste una propiedad. ¿Lo volviste a contactar a quien te compró una propiedad de $400.000? Y al que te dio la propiedad para que la vendas, ¿lo volviste a contactar? Bueno, eso pasa en cada uno de los rubros nuestros. Así que ahí los invito a todos de empezar a perfilar, cerrar la venta y laburar después bien la parte de fidelización. Gracias, chicos. Y espero que les haya Hago un servido. solo comentario, de esto que comentaron. Que hablamos mucho de clientes, ¿no? Pero yo los veo más como, en Imovi también los vemos más como asociados. En definitiva, estamos todos trabajando para que el éxito de nuestro cliente sea nuestro éxito. Y si nosotros velamos por eso, la persona va a volver. Y si vuelve, muy probablemente los abra diferentes puertas a otros negocios, otros clientes, otras personas. Y vamos a entrar muy probablemente bien, con el pie derecho. Por lo cual es clave verlos como asociados y no como clientes en pos de que genera esta fidelización, ¿no? Solamente eso. Así que bueno, gracias. Gracias a todos. Gracias a todos. Muchas gracias. Dije mal el nombre al principio, después me di cuenta, perdón.